Hola, hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido un lindo fin de semana, que estén viviendo un mes de septiembre maravilloso, que estén enfocándose más que en la área comercial del mes de septiembre, que es amor y amistad, en esa parte de conexión emocional y espiritual, aprovechando el mes de septiembre, ese mes de amor y amistad, ese mes de para recordar las personas significativas en nuestras vidas, esos amigos que nos han dado una mano a lo largo del camino, esos amores que están con nosotros, nutriéndonos y haciéndonos compañía en el día a día, ¿no? Entonces aprovechen este mes para brindar lo mejor de ustedes a esos amores y a esas amistades. La semana, bueno, hacía 15 días habíamos comenzado un ciclo, la semana pasada hicimos como un, un paréntesis por situaciones que se han venido presentando en la fundación. Hemos estado teniendo cambios de modalidades, es decir, hay personas que estaban en proceso residencial que han cambiado a modalidad clínica día o ambulatorio, personas que han estado en ambulatorio y ya van avanzados en sus procesos, y empezamos a darnos cuenta que habían como vacíos de pronto en alguna información que era importante que tuviéramos a la hora de esos cambios, ¿no? De esos cambios en las modalidades. Para quienes no tienen todavía ningún familiar en nuestra fundación, pues es importante también esta información porque es importante conocer de primera mano cuáles son como las reglas básicas, la lógica de un proceso o la lógica de un proceso independientemente del lugar donde se haya hecho. Sí, hay cosas que son mínimas, como recordar que es importante no tener contacto con personas del pasado, es importante de pronto no refugiarse en los compañeros del proceso que todavía están andando en el camino y que quizás sí se pueden dar la mano, pero dentro del proceso, pero afuera no, y menos si no continuamos con el proceso, porque muchas veces estamos en crisis y aún estamos muy, nuestros compañeros están en crisis o nosotros podemos estar en crisis y todavía estamos muy vulnerables y estas situaciones nos ponen en riesgo, ¿sí? Y quizás nosotros como familiares desconocemos, ¿no? Pueda que de pronto no lo hayan dicho, pero lo olvidamos, y bueno, por eso es importante, nos pareció muy importante hacer como este paréntesis dentro de las terapias familiares para reforzar esos parámetros. La semana pasada hablamos como de esas reglas, normas, pautas, una vez hacemos cambios de modalidad dentro de nuestro proceso. Y hoy quiero como cerrar este tema con una información importante que está relacionada con esos tips o sugerencias que damos acerca de cómo tratar a un adicto en recuperación. ¿Cómo será? Porque tenemos mucho miedo de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar una vez nuestro familiar salga del proceso? ¿Qué va a pasar una vez el proceso se termine? ¿Qué va a pasar cuando nuestro familiar se reincorpore a la vida diaria o cuando ya no tenga el acompañamiento continuo del proceso que esté llevando? Como les digo, independientemente de que sea en Fundar como en cualquier otra fundación, esta información es importante para usted, ¿sí? Es importante que la conozca, que se apropie de ella y que la maneje. Recuerden que pues para quienes aún su familiar no está en un proceso de recuperación, esta información también es valiosa porque nos va a dar herramientas para ayudar a nuestro familiar, quizás no desde la cantaleta, no desde la confrontación directa, pero sí desde los cambios desde nosotros mismos, porque recuerden que es importante tener claro que no podemos esperar a que nuestro familiar quiera, quizás él nunca quiera. Debemos empezar por nosotros mismos, ¿sí? Sí, el que consume es él, el que tiene que hacer el proceso es él, es la creencia prioritaria que encontramos al comenzar un proceso de recuperación o cuando vienen a buscar ayuda. Pero nuestro lema es
si él no quiere, comience usted, porque como les digo, en las adicciones hay unas dinámicas que no se bailan solas, no es solamente el problema del que consume, sino que nos vemos afectados todas las personas que están alrededor, todas las personas que están alrededor de esta persona que consume se ven afectadas, y en nuestro desconocimiento ayudamos a mantener la problemática. Y educarnos, revisarnos, darnos la posibilidad de mejorarnos nosotros mismos en todos los aspectos que se puedan, no está de más, no está de sobra, y sí nos permite la posibilidad de cambiar nuestro estilo de vida, nuestro actuar en muchas ocasiones, si nuestro familiar quiere o no quiere, el poder brindarnos la posibilidad del servicio de psicología, de atención a la codependencia, de una introspección, de una revisión profunda de nuestro ser, nos va a facilitar la vida en el sentido que nos permite entender por qué esto sucedió en mi hogar, por qué yo atraigo a estas personas, qué será lo que está ocurriendo, qué cosas tendré que cambiar en mí, qué raíces tengo en mí para que se generen estas dinámicas de relación. Entonces, para quienes aún no asisten a nuestra fundación, bienvenidos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros pues por nuestra página web, por la página de YouTube, por las redes sociales, a nuestros teléfonos fijos. Estamos ubicados en Bogotá y pues bueno, bienvenidos sean todos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca de esos tips de cómo manejar a un familiar, a un adicto en recuperación. Esta charla ya la habíamos dado hace mucho tiempo y hoy creo que la vamos a complementar con las herramientas que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el primer tip: recuerde que la recuperación es un proceso que dura toda la vida. No espere una cura instantánea, ¿sí? Es muy importante tener claro que nuestro familiar está haciendo un proceso, pero que usted no se va a encontrar con una persona totalmente diferente. Usted se va a seguir encontrando con el mismo ser humano al que dejó allí o el que comenzó su proceso. Este ser humano se está dando la posibilidad de conocerse, de reconocer cuáles son sus dificultades, de qué se trata esto de la enfermedad adictiva, cómo lo ha afectado, y requiere tiempo. Así como la adicción es un proceso que requiere tiempo y que se va desarrollando a lo largo de etapas, ¿no? En donde vamos rompiendo límites, no es de un día para otro. Así mismo es la recuperación, ¿sí? La recuperación, usted no va a encontrar un santo, usted no va a encontrar un familiar, o sea, no es que haya nacido de nuevo y le entreguemos una persona totalmente diferente, no. Tenemos que ser realistas de saber que nos vamos a encontrar con este mismo ser humano que se ha dado la oportunidad de revisarse, que se ha dado la oportunidad de centrarse en sí mismo, quizás de empezar a entender qué es lo que le sucede, quizás de empezar a comprender cómo la enfermedad lo ha afectado, cómo se ha desarrollado en su vida, y apenas se está apropiando de esto. Entonces, y porque seguramente los cambios de modalidad se dan después de 3 meses cuando están en modalidad residencial. Entonces, luego de 3 meses no pasan milagros. Pues en Fundar sí ocurren milagros, por supuesto que sí. En los procesos de recuperación se ven milagros, o sea, los milagros se ven cuando se reencuentran las familias, cuando se restauran los hogares, cuando se restauran las vidas de las personas. Pero recuerden que esta es una enfermedad con alta tendencia a la recaída, que el pronóstico de recuperación es pequeño, la proporción de recuperación de las personas que hacen un proceso es pequeño, ¿sí? Que así como la enfermedad lleva un proceso de larga data, de muchos años, la recuperación también requiere de tiempo, de disciplina, de constancia, de buena voluntad, y bueno, apenas 3 meses o con los primeros meses sí se observan cambios. Seguramente usted va a encontrar un familiar que ha readquirido, ha reaprendido, ha retomado hábitos, que se baña, que tiene un horario para dormir, que seguramente es más disciplinado, que usted ya lo ve
repuesto físicamente, que habla con mayor cordura, que quizás es más consciente de las consecuencias de sus actos, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que que esté terminado el proceso. El proceso dura toda la vida, ¿sí? Y esto el proceso no consta únicamente de que se tape la botella o se deje de consumir. Es un proceso que va más allá de eso, ¿sí? Va más allá de la abstención. La abstención es fundamental, pero va más allá. Y eso requiere cambiar esos defectos de carácter, cambiar esas características de la personalidad adictiva, cambiar las dinámicas, perdonarse, sanarse. Es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No hay curas instantáneas. Recuerden que esto es una enfermedad incurable. Podemos aprender a vivir con ella, cambiando nuestro estilo de vida, teniendo una buena calidad de vida, pero por ahora no hay cura. No es que nos van a aplicar un medicamento, nos van a hacer un tratamiento con unos medicamentos químicos y ya luego ya voy a poder volver a tomar o ya no me van a volver a dar ganas. No, no funciona de esa manera. Bueno, la segunda. Es posible que por un tiempo le resulte difícil confiar en la persona en recuperación, ¿sí? Por supuesto que sí. No se dé palo por eso, pero tampoco pierda el control ni se angustie, ¿no? Después de llevar un sinfín de promesas rotas, un sinfín de mentiras, de conflictos, de problemas, obvio que la confianza está fracturada. Y el hecho de que hayamos hecho, y seguramente si es una persona que no es la primera vez que hace un proceso de recuperación, pues la confianza aún todavía está más fracturada, ¿sí? O sea, ahí sí que está casi que en ruinas, están no solo los pedacitos. Y la confianza es un proceso que se construye también a través del tiempo y de las acciones. No podemos, digamos que nos sentimos tranquilos a saber que nuestro familiar está interno, que está haciendo lo que le corresponde, pero ya es en el actuar, en el momento en el que salen, en el momento en que se enfrentan a la vida, en donde tenemos que empezar nuestro familiar tiene que empezar a medirse frente a esas situaciones del diario vivir, y usted también, porque es donde ya tiene que confiar que salga solo, que maneje dinero, que asuma las responsabilidades de su trabajo, de su estudio, en caso de que estudie, que asuma la vida y el control, ¿no? Seguramente llegan y al comienzo es divino porque entonces mantiene su cuarto en orden, su limpieza y aseo personal es perfecto, es responsable, y entonces eso nos asombra porque seguramente hace mucho tiempo no pasaba. Sin embargo, tenemos nuestras dudas porque pues por supuesto que tenemos derecho a tenerlas después de que por tanto tiempo hubieron incumplimientos, promesas rotas, mentiras. Nos tenemos que dar la oportunidad, ¿sí? Nos tenemos que dar la oportunidad, y no digo yo que tienen que confiar ciegamente desde un principio, pero sí, cuando les digo darse la oportunidad, es ceder también a permitirse ver qué va a hacer el otro, ¿sí? A confiar en lo que se está haciendo, no solamente en lo que está haciendo su familiar, sino en lo que usted está haciendo. Por eso es importante que usted aplique proceso. No espere a que ocurran cambios mágicos, que me lo arreglen allá y yo sigo siendo la misma persona. No. Parte de trabajar en la confianza implica que usted también haya trabajado en usted, ¿sí? En que usted haya revisado cuáles son sus características codependientes, cuáles son las raíces de las mismas, cuáles son sus actitudes que llevan a mantener la problemática, porque en ocasiones parte de la dificultad para confiar nuevamente está en que nosotros queremos seguir haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes y ya no va a funcionar, ¿sí? Porque la idea es que nuestro familiar aprenda a hacerse cargo de su vida, y si usted va a estar girando en torno a él, obvio que él le va a poner un límite, ¿sí? Obvio que el mismo proceso le van a decir, permítale ser,
¿sí? O en otras ocasiones le van a indicar, claro, por un momento, por un tiempo, usted va a tener que ayudar, acompañarlo en cosas puntuales que requieren que usted genere un control, pero es un control de supervisión, no de atacar, no de ser intensos, no de hostigamiento, sino de supervisión y acompañamiento, en donde yo también le permito al otro ser, ¿sí? En donde yo le permito al otro, es difícil, ¿sí? Porque uno dice, no, también que está, yo no quiero que vuelva a fallar, no quiero que se vuelva a meter en problemas, ¿cómo lo voy a dejar ir? Pero nos corresponde hacer, ¿sí? Nos corresponde hacerlo, es darle el chance al otro, ¿no? Es darle la oportunidad al otro de que nos demuestre la calidad del proceso que hizo, ¿sí? Porque a veces a veces nos dan sorpresas, ¿no? Gente que se porta muy bien en el internado, en el proceso, pero medio cerramos el ojo y se están recayendo, entonces es un crecimiento en falso. Y también tenemos que estar preparados para eso. Entonces, por eso es importante confiar, ¿sí? Confiar quiere decir que yo le entrego la responsabilidad al otro y que él ya tiene las herramientas, que él ya pudo tener un acompañamiento que le ayudara a entender en qué consistía su enfermedad y que adquirió herramientas para manejarla, ¿sí? Si se recae, que es uno de los siguientes pasos, es parte del proceso y la confianza está en que yo debo también permitir que el otro mida la calidad de su proceso, si definitivamente lo estaba haciendo a conciencia, si definitivamente lo estaba haciendo como debería ser, o simplemente era una manera de ganar tiempo para ahorrar dinero, para ganar la confianza de mi familia, para esconderme de alguna situación difícil que tenía afuera. Y finalmente, aunque nos rompa el corazón, nuevamente vamos a tener la claridad de en qué era lo que realmente estaba haciendo nuestro familiar, ¿no? Entonces, confiar es algo paradójico, ¿no? Porque confiar implica en creer en el otro, pero a la vez también estar consciente que puede recaerse, ¿sí? De que puede fallar nuevamente. Y eso simplemente nos va a dar las indicaciones, o nos va a mostrar si fue un crecimiento en falso, qué áreas habrá que reforzar, qué dificultades tendremos que trabajar. Y está bien, ¿sí? Está bien. Está bien eso porque, como les digo, la enfermedad es un proceso que afecta todas las áreas de la vida, que genera gran afectación, y solucionar o afrontar una recuperación no es de un día para otro. Entonces es normal que se den los procesos de recaída. No significa que entonces ahora nosotros le vamos a tener ahí su dosis personal, porque como es normal, entonces venga, yo lo acompaño. No se trata de eso tampoco, sino también de permitir ver, o sea, de darnos cuenta que esa no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Y que debemos entregarle la responsabilidad al otro frente a su recuperación. Que a mí lo que me corresponde hacer es estar pendiente de mi propio proceso como codependiente, no recaerme como codependiente, ¿no? Bueno, prevea que habrá altibajos y tal vez hasta recaídas como parte del proceso de recuperación, que era lo que les mencionaba antes. Van a haber altibajos, sí, van a haber momentos de mucha ansiedad, van a haber momentos en donde quizás nuestro familiar se ponga en riesgo, se inicie un proceso de recaída, haya una recaída, y es parte del proceso. Lo importante es no claudicar, ¿sí? Lo importante es que independientemente que haya estos altibajos, entonces no vuelvo a terapia, no, sino precisamente los pongo en conocimiento, genero las alarmas de lo que está sucediendo, y pues se intenta hacer el manejo para prevenir la recaída, ¿sí? Si ya se da la recaída, pues simplemente es hacer el análisis de qué fue lo que ocurrió, en qué estamos, y saber cuál es la realidad, ¿no? Es como cuando uno hace un inventario, qué tenemos y qué no tenemos, qué sirve y qué no sirve. Cuarto, tenga pensado cómo manejar un desliz, ¿sí? A quién llamar, qué medidas tomar. Una vez que se haya formado
un plan de acción, distiéndase y viva el presente. No se trata de esperar que se produzca un desliz, sino de estar preparado para afrontarlo en caso de producirse. Tener un extintor en su casa no significa que usted viva esperando un incendio, sino que está preparado para actuar en caso de que lo haya, ¿sí? Cuando yo les digo, cuando aquí nos dicen esté preparado, es decir, si se presenta una recaída, si se comienza un proceso de recaída, usted debe tener su plan. ¿Qué va a hacer? No lo puede coger por sorpresa y decir, ay, no tenía ni idea. No. Entonces usted ya debe tener previsto a quién llamar. En este caso, pues, al terapeuta tratante. Mire, estoy observando estos comportamientos, está presentando esta situación. No tenga miedo de comunicar. Ay, no, es que si yo digo eso de pronto lo regañan. No, es que de pronto pierde el trabajo. Ay, no, es que de pronto lo reportan. No, mire, esto es parte del proceso y es mejor cuando podemos trabajar en equipo, porque si se está apenas comenzando el proceso de recaída, podemos activar acciones para detener ese proceso, pero si no nos comunican es imposible saber y poder accionar los mecanismos de respuesta inmediata. Por eso es importante trabajar. Hay que hacer una aclaración importante, y es que si se da o no continuidad al proceso después de una recaída o de comenzar un proceso de recaída, depende también de la persona, ¿sí? Si la persona se recae y definitivamente no quiere la ayuda, no significa que si usted está comunicando que se recayó, entonces le van a cerrar el proceso y no va a poder continuar. Es que si la persona no quiere continuar, ya es su decisión y no tiene que ver con que la fundación no le quiera ayudar. Es que es su decisión. Cuando se presenta un proceso de recaída es diferente si la persona dice sí, da la cara, se presenta, expone lo que le sucedió, manifiesta y reconoce, ¿sí?, sus dificultades. Pero cuando la persona al contrario está en una actitud altiva, en donde no quiere presentarse, en donde no quiere reconocer cuáles son sus fallas, pues es muy difícil poder ayudarle. Entonces también tiene que ver con eso. El tener el plan, pues recuerden, ¿a quién debo llamar? ¿Qué debo hacer? Si nuestro proceso en la fundación ya se ha acabado y ya no hay terapeuta, o sea, digamos, no hay terapeuta tratante en el momento, pues usted debe tener el teléfono del terapeuta que lo trató para avisarlo, para informar lo que está pasando y que nos orienten cómo activar una ruta de atención en psicofarmacología o en adicciones, ¿sí? Porque hay una ruta de atención. Las EPS están obligadas en atender estos casos y se deben atender con un proceder particular, no es así nomás. Tienen que activarse todas las instancias correspondientes para recibir una atención integral. Entonces es importante eso. Usted conozca quién es el padrino, usted mismo, porque si usted es codependiente y está haciendo su proceso, sepa que debe comunicarse con su terapeuta. Si pertenece al grupo de Al-Anon, entonces comunicarse con su madrina o su padrino de Al-Anon. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Sepa qué hacer. Recuerde que hay una ruta de atención en donde lo primero que debo hacer es, si ya terminé el proceso o si estamos en fin de semana y eso, pues lo primero que tengo que hacer es sugerirle o llevar a mi familiar a un centro médico, ¿sí?, para que hagan todo el proceso de desintoxicación, comunicar a la fundación para que sepan, ¿sí?, y seguir las indicaciones médicas, ¿no? Asistir por urgencias. Bueno, no trate de proteger a la persona en recuperación de los problemas familiares normales. Ay, no le vamos a decir que alguien está enfermo. Ay, no le vamos a decir que hay dificultades económicas. Hace 8 días yo les decía, miren, si hay dificultades económicas y su familiar está interno, no llame a decirle. Por supuesto que no, porque su familiar allá adentro ya no puede hacer nada.
Pero cuando ya está fuera, cuando ya está en casa y está viendo que no hay para comer, pues no es que le vamos a ocultar porque evidentemente se va a dar cuenta y eso va a ser peor, ¿sí? Entonces es más bien, ay, no, no le podemos decir, vamos a tratar de tenerlo como si fuera una porcelana. Hay que tratarlo con mucha delicadeza y mucho cuidado. No, no, porque su familiar necesita también aprender a afrontar las situaciones de la vida, necesita hacer sentirse que hace parte y que pertenece a ese sistema familiar, que hay dificultades, sí, pero la diferencia está en cómo yo las voy a afrontar o cómo el sistema familiar va a afrontar las dificultades. Nos podemos reunir para hablar sobre la dificultad que se está presentando y generar una lluvia de ideas entre todos. ¿Cómo vamos a colaborarnos entre todos para salir de esta situación que se nos está presentando? No trate de controlar su recuperación verificando si asiste a las sesiones de consulta, llamando a sus padrinos o sermoneándole acerca de los encuentros de autoayuda. No se inmiscuya tratando de averiguar lo que sucede en las sesiones. Permítale ser, ¿sí? Si su familiar ya está asistiendo a sus terapias, está asistiendo a sus grupos, no es prudente que usted esté indagando qué es lo que está hablando, cómo lo está hablando, qué le dijeron, cómo le dijeron, si está yendo o no está yendo. Obvio que pues sí, un factor de riesgo, o más bien algo que una alarma es que su familia ya no quiera asistir a las consultas o no vaya a los grupos de apoyo, por supuesto que sí, pero no se trata que usted se ponga de detective todos los días a irse detrás de él a ver si entró al grupo o no. No se trata que usted se ponga de espía detrás de la puerta a ver si está diciendo en la consulta si está triste o no. No, de eso no se trata. Obvio que usted va a estar pendiente, pero no es que tenga que saber al mínimo detalle qué es lo que está hablando en sus consultas, qué es lo que va a hablar a los grupos de autoayuda o a los grupos de NA o de AA. No de esa manera. Tampoco sermoneando, dando cátedra, regañando, ¿no? No, mire, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel, obvio que si vemos que no está cumpliendo como con los compromisos, pues hacemos una sesión familiar, una reunión familiar y le decimos, mira, estoy observando que estás incumpliendo con tus compromisos de las sesiones en las terapias, estás incumpliendo con los horarios de llegada al programa, estás incumpliendo, no estás yendo a los grupos de autoayuda, tú sabes que eso es un factor de riesgo, depende de ti, es tu responsabilidad, te lo estamos advirtiendo. Por favor, tenlo presente, tenlo en cuenta y se acabó, ¿sí? No es llevarlo de una oreja, no es llevarlo obligado, no se trata de eso porque es algo que tiene que salir de sí, ¿sí? De sí mismo, tiene que nacerle. Tú levantas la mano para avisar que hay un síntoma, una alarma que se prendió y que no está bien, pero ya le corresponde a él tomar las decisiones correspondientes. Nosotros, ¿qué sí podemos hacer? Comunicarle al terapeuta lo que estamos observando, pero nada más. Bueno, la número 7 dice, proporcione apoyo y afecto al adicto. Cuando le sea posible, aliente el esfuerzo que él está haciendo ahora, aunque a veces le parezca que es muy poco o demasiado tarde, ¿sí? Aliéntelo, ¿sí? Motívelo. No lo regañe, no le dé sermón, no le diga, pero es que podrías hacerlo mejor, pero es que tiene... No, simplemente aliéntelo, motívelo, reconózcale, valídele lo que está haciendo, está muy bien, nos sentimos orgullosos, estamos tranquilos porque vemos que estás haciendo lo que te corresponde. Hemos visto que aunque has estado bajo de ánimo, has estado asistiendo a tus grupos, te mantienes haciendo tus cosas, cumples con los compromisos en casa, eso está muy bien, reconózcale los logros, ¿no? Usted puede sentirse no necesitado por la persona en recuperación tras haber estado a su lado durante todas las crisis de la adicción. Tal vez se sienta excluido de su proceso de recuperación. Este sí que es importante. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nuestro familiar está en consumo, pues es un caos. Es irresponsable, todo el tiempo está metiéndose en problemas.
está en situaciones graves, ¿no? Y entonces requiere pues de nosotros. Y cuando nuestro familiar ya empieza a recuperarse y empieza a tener el control de su vida, quedamos como sin trabajo, ¿sí? Quedamos como demasiado tiempo libre, quedamos con mucha paz y no estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Y no está, o sea, no es que entonces ahora nos busquemos un motivo para estar mal, no. Es que tenemos que darnos cuenta que se está creando la oportunidad para ocuparnos de nosotros mismos. Y debemos estar orgullosos, tranquilos, motivados, porque nuestro familiar está creciendo, está madurando, se está haciendo cargo de sí. No pensar que ya no nos quieren, que ya no nos importamos, que ya no somos suficientes, que ya tal vez no, no nos necesitan. No, no se trata de eso. Se trata de que su familiar ahora está haciendo lo que le corresponde y le está dando a usted el tiempo para hacer lo que a usted le corresponde con su propia vida. Y eso no nos puede, o sea, no nos puede hacer sentir excluidos o no queridos. No, al contrario, ese es un gran síntoma o un gran... más bien es algo de lo que debemos estar muy orgullosos, muy tranquilos y muy motivados, porque nuestro familiar está pudiendo vivir y tener en control su propia vida sin necesidad de que nosotros estemos cuidándolo, salvándolo, rescatándolo, ¿no? Ok. 9. No espere que la persona en recuperación exhiba un continuo entusiasmo, tan solo porque está en vía de recuperarse. Permítale mostrarse irritable, ansiosa, infeliz. Sí. El proceso de recuperación no significa que las personas solamente tengan que experimentar sentimientos que consideramos positivos. No. Significa que también se van a poder molestar, significa que también van a poder estar tristes en momentos, significa que esta es una enfermedad de las emociones y parte del proceso es ayudarle a las personas a vivir y afrontar sus emociones sin necesidad de drogarse, sin necesidad de desconectarse de la realidad, ¿sí? Entonces, que experimente angustia, que experimente ansiedad, que experimente tristeza no es malo. ¿Sí? Es parte de la vida porque su familiar sigue siendo un mortal más, un ser humano, ¿sí? Y claro, nos da miedo, ay, no, es que ha estado muy triste y nos preocupa que de pronto eso lo lleve a recaer. Y eso mismo también nos va a mostrar la calidad de la recuperación o del proceso que está llevando a cabo. Si seguramente hay cosas en las que todavía está patinando, pues seguramente habrá que levantar la mano y decir, miren, resulta que la novia lo dejó y entonces le está dando muy duro, está muy triste por eso. ¿Cómo desde el proceso le ayudamos a enfrentar estas emociones y estos sentimientos? ¿Cómo desde casa también le validamos que pueda sentirse triste? ¿Sí? Y que sin embargo la respuesta a esa tristeza o la forma de afrontar esa tristeza no es consumiendo, ¿no? Es tal vez expresándola, comunicándola, aceptándola, reconociendo pues que todo, ahí sí como la canción, todo tiene su final. Y también permítale estar feliz o entusiasmado. Quizás usted sienta que no tiene derecho a estar feliz después de todos los problemas que su adicción le creó a la familia. No se aflija y deje que las cosas sigan su curso. Es curioso, eso también sucede, ¿sí? Nos duele el dolor de nuestro familiar, nos duele ver los estados deplorables a los que ha llegado, pero cuando este familiar está en su proceso de recuperación y se le observa feliz, se le observa con sueños, con motivaciones, con esperanza, con alegría, nos molesta, ¿sí? Y eso lo único que nos indica es que no estamos... Que nuestro proceso, eso también nos indica la calidad de nuestro propio proceso personal, ¿sí? Sí, tal vez nos causó mucho daño, tal vez nos generó mucho malestar. Sin embargo, recuerden que la adicción, la mayoría de sus veces, no se da sola, o sea, no se da en o sea, no sé si yo soy el que decido consumir,
pero que se haya desarrollado esas características de personalidad adictiva no se dan por sí solas, dependen de un contexto, vienen de una carga genética también. Hay muchas variables a su alrededor y en parte pues no es que usted sea responsable de lo que ha pasado, pero hace parte de, ¿sí? Y ya lo que sucedió no nos podemos seguir, o sea, no nos podemos seguir quedando pegados como a que tiene que sufrir y tiene que pagar todo lo que nosotros vivimos para que podamos estar a cuentas y podamos estar todos felices. No se trata de eso, ¿sí? Si eso nos llega a ocurrir, tal vez tengamos que revisar nuestro proceso. ¿Qué pasa con el perdón? ¿Sí? ¿Qué pasa con la aceptación? ¿Con la comprensión de la enfermedad? ¿Qué pasa con la codependencia? ¿No? ¿Por qué necesito que ese otro sufra? ¿Por qué no lo puedo ver feliz y tranquilo? ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Qué asunto tendré sin resolver aún? ¿No? Bueno, no espere que la recuperación del adicto resuelva todos los problemas de la familia. De hecho, es posible que otras cuestiones, algunas de las cuales fueron pasadas por alto o eludidas mientras el foco de atención era el problema adictivo, se hagan ahora más evidentes. Sí, señores. Así es. Uno dice, pero ¿cómo así que se me arregló una cosa y ahora se me desarregló la otra? Yo he visto a lo largo de los años pasar muchas cosas. Cuando hay una persona, o sea, un miembro de la familia que tiene adicción hace su proceso de recuperación, el hijo que era el hijo estrella, el hijo amado, el número uno, el que era el juicioso, el que no daba nada que hacer, trun, de un momento a otro llegan a la consulta y dicen, no, ahora no tenemos problemas con fulano, sino con sutano, porque es que empezó a hacer esto, resulta que de pronto eso lo venía haciendo hace mucho tiempo, solo que como usted estaba enfocado en el que mayor problema tenía, pues no se había dado cuenta de que tal vez sus otros hijos también tenían dificultades. Muchas veces también he visto que cuando uno de los hijos, el hijo está en proceso de recuperación y ha logrado la abstención, salen a flote las dificultades de pareja. Quizás esta pareja había estado con dificultades desde mucho tiempo atrás, pero habían quedado en stand-by, dormidas, porque estos dos papás se habían unido en pro de sacar adelante a su hijo de este problema de adicción, ¿no? Y entonces, cuando ya no hay el problema de la adicción, cuando ya no hay a quien cuidar, cuando ya no hay alguien que está en incendio todo el tiempo, pues nos toca vernos cara a cara como pareja y encontramos insatisfacciones, encontramos dolores, encontramos que quizás ya no nos queremos, encontramos rencillas del pasado y entonces aparecen otras situaciones, ¿no? Entonces es muy común ver que eso suceda. O que los hijos que parecían perfectos, los techados de virtudes, se disparan en conductas. Pueda que esas conductas ya hayan estado solo que no las percibíamos o simplemente lo que sucede es que miren, mientras hay un familiar en adicción en casa, pasan muchas cosas al interior de la familia y por supuesto que los demás miembros de la familia también se ven afectados, ya sea por esta adicción o precisamente por las mismas dinámicas conflictivas o disfuncionales que habían. Y entonces hay un momento en el que aguantó todo el tiempo mientras atendían al más enfermo, ya dice, ya puedo, ahora yo levanto la mano y muestro que tengo dificultad. No, es como cuando se tiene un hijo adolescente que es bien conflictivo y medio se tranquiliza este hijo adolescente y se controla, y el que le sigue entonces empieza a tener problemas en el colegio, ¿no? Y empieza a tener problemas de atención y empieza a tener problemas de relacionamiento. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Ya solucionamos uno y ahora comienza el otro. Sí, sí. Es como si ese otro hijo dijera, ya tengo la oportunidad de poder sacar a flote esta situación que tengo de dificultad, que se me está presentando frente a la vida y que ya tengo el permiso porque mi familia me puede atender, ¿no? Y eso también pasa con las parejas. A veces no son los hijos, sino las parejas. Esas son como las cosas que tenemos que tener en cuenta, que son muy importantes, como que
seamos conscientes que nos pueden ocurrir cuando nuestro familiar empieza un proceso de recuperación, ya cambia su modalidad, cuando ya lleva un buen tiempo sin consumir, y que pueden salir a flote de una u otra manera estas situaciones y que me pueden confrontar y que sin que yo me dé cuenta me pueden llevar a generar conductas eh, que favorezcan de nuevo el consumo o el conflicto en casa. Entonces es importante que yo la reconozca, que me dé cuenta, bueno, yo me estoy sintiendo relegada, aislada, o sea, tanto que yo lo quería y ahora pues no se la pasa sino con los de ese grupo, y no se la pasa sino en grupo y ya no está pendiente de nosotros. No se trata de eso. Resulta que esta persona está trabajando en sí. Esta persona requiere los grupos y el acompañamiento. Si está yendo tan seguidos porque seguramente lo está necesitando. Pero no es que ya no es que no los quiera, no es que no los valore, no es que no los ame, no es que ustedes no sean importantes. Desen la oportunidad de construir otros espacios diferentes a los de salvar, rescatar, cuidar, proteger a su familiar. Otros espacios como el compartir, como el construir, el de conversar, diferentes a los que ya venían haciendo, ¿sí? Porque ya su familiar, si está en un proceso de recuperación, no va a necesitar un Superman, ni una super chica, ni va a necesitar una víctima, ni va a necesitar un sobreprotector. No. Ya se va a poder hacer responsable de su vida y usted va a poder hacerse cargo de la suya sin ningún problema. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos prestos a servirles. Y bueno, creo que por tiempo no alcanzamos a ver los tips de un familiar cuando está en adicción pero no acepta la ayuda, y de nosotros mismos como codependientes en recuperación. Así que los veremos la siguiente semana. Chao.